Pero Jesús nunca tuvo una reprensión de juzgar a alguien, solamente vino a liberar a un pueblo del pecado. Lo que necesitaba el pueblo era el amor de Jesús. Gente que venía, oye, esta mujer la encontramos en adulterio, vamos a apedrearla. No, espere un momento. Tiren ustedes la primera piedra si ustedes tampoco han cometido algún pecado. Entonces, ¿qué vemos? Vemos la misericordia. Dentro de tantos hábitos que tenía Jesús, hay dos que son los más importantes, que está la oración y está la obediencia. Dariela, tú tienes la introducción de este tema. Te escuchamos. Los hábitos de Jesús está, como usted menciona, la oración. Era su manera de él mantenerse conectado con el Padre para estar guiado. Sabía lo que era la lectura porque él enseñaba. Entonces él estudiaba mucho. El ayuno, sabemos que él ayunaba todo el tiempo. Era su manera de estar lleno espiritualmente, se podría decir. El servicio, ayudar a los enfermos, ayudar a los pobres, la compasión. Esos eran los hábitos de Jesús. Tenía compasión y sensibilidad, que es muy necesaria hoy en día. Él se iba por esas personas que nadie quería tocar, esas personas los menospreciados, esa sensibilidad que hoy en día tenemos poco y debemos de fomentar un poquito más en los hábitos de Jesús. Nosotros podemos encontrar muchos hábitos. Si nosotros leemos la Biblia, buscamos, Jesús tenía muchos hábitos. Jesús era compasivo, como tú lo dijiste. Jesús, uno de los hábitos era los milagros que hacía, el amor que le brindaba a las personas, lo que le enseñaba, era un buen maestro. Pero yo digo que dentro de tantos hábitos que tenía Jesús, hay dos que son los más importantes, que está la oración y está la obediencia. Dice la Biblia que mayor es la obediencia. Y así como yo estuve mencionando, hay muchos versículos que no hablan sobre la oración. Dice Pablo en Corintios 1:11, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Bien, Maestro. ahí está los números del ministerio. Señores, necesitamos que usted ponga una semilla de bendición, una semilla de amor para el pago de la nómina de esta semana. El 551-556-7873. Hay muchísimas personas ahí. Usted puede sacar una ofrenda de $100 para mandarlo ahí. O lo que pueda sembrar para cubrir los gastos de esta semana de las radios. 551-556-7873. Hoy vamos a hablar de los hábitos de Jesús. ¿Cuáles son los hábitos que hicieron grande al maestro? ¿Cuáles son los hábitos que él cultivó, que lo llevaron a la trascendencia que logró Jesús, que hasta el día de hoy, casi 2000 años después de su muerte, él sigue siendo relevante? Y sus enseñanzas siguen siendo utilizadas como ese paradigma, como ese modelo que todo creyente debería seguir. Entonces es un tema bien bueno y que va a ser de mucha edificación. Muy educativo. Así como lo que nosotros hemos estado hablando desde el principio en el caso de los hijos. Así que orar por las madres que están tratando de hacerlo bien, luchando y criando a sus hijos de forma solitaria. Orar por muchas de esas madres que aún esos padres no les suplen financieramente lo que sus hijos necesitan. Orar por esos padres que están criando hijos también, que también los hay, y ir viendo cómo el Dios puede ir respondiendo a nuestra oración. Niño, ¿qué es lo que más le impresiona de Jesús? Una de las cosas que me impresionan de Jesús es la comprensión que él tenía hacia el pueblo. Era alguien que vino por una necesidad, dijo, envíame a mí, por una necesidad que había en el pueblo, una necesidad que muchos carecían de ella, que era el amor, que era la misericordia de muchas personas. Mucha gente se acercaron con confianza, no importando la debilidad que tenían. Como esa mujer que le vació el perfume de alabastro. Una mujer que no llevaba una vida bien. Una mujer que no llevaba una vida en ese tiempo, una vida no agradable a Dios. Pero Jesús nunca tuvo una reprensión en el sentido de juzgar a alguien. Solamente vino a liberar a un pueblo del pecado. Entonces, el amor de Jesús, lo que necesitaba el pueblo era el amor de Jesús.
gente que venía, oye, esta mujer la encontramos en adulterio, vamos a apedrearla. No, espérese un momento. Tiren ustedes la primera piedra si ustedes tampoco han cometido algún pecado. Entonces, ¿qué vemos? Vemos la misericordia. Y algo que me gustaba era que Jesús, el hábito que tenía era la oración. Jesús en el día predicaba la palabra, llevaba la palabra de arrepentimiento, todo el mundo llevando las buenas nuevas de su Padre. Y era que él se recargaba en la madrugada, se recargaba en la noche, a solas, sin nadie. Y se llenaba de su Espíritu Santo para poder hablarle a su pueblo. Es lo que dije ayer, que dice en Mateo 10:20, que no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que mora en vosotros. Entonces Jesús se cargaba de esa presencia de Dios para poder convencer al pueblo del pecado. Él nunca se llamó yo soy. No, él vino aquí a servirle a un pueblo con una necesidad, con una hambre de la palabra de Dios. Entonces, eso me llama mucho la atención de Jesús, la comprensión, la misericordia, el amor El perdón. a esa gente que quizás no podían llegar donde esos reyes, donde esa gente llevarle a pedir una necesidad. No, Jesús vino a cumplir la necesidad del pueblo, a cumplir esa necesidad. Dice la Biblia que no vino por sanos, sino por aquellas personas que están enfermos, que necesitan una sanidad, ya sea del alma, ya sea del interior, ya sea una enfermedad que, como esa mujer de flujo de sangre, como Bartimeo, tantos milagros maravillosos, donde él mismo decía, ¿qué tú quieres que te haga? Porque no soy yo que lo hago, es mi Padre que está en los cielos. Siempre le daba, eso me gustaba de Jesús, que siempre le daba los méritos a su Padre que está en los cielos. Porque Él vino aquí a servirnos a nosotros y a ser como nosotros, para poder percibir, para poder sentir lo que una persona siente aquí cuando está aquí en la tierra. Dayala, ¿qué fue lo que más te impresionó de Jesús? El servir. Él vino a servir, a hacer la voluntad del Padre. Aun cuando él tenía 12 años, ya él tenía eso claro. Donde él dice, aún los trabajos me pueden ayudar ahí. Los padres el En los trabajo trabajos de de mi Padre yo debo estar. yo debo En de los negocios. estar. En los negocios de mi Padre yo debo de estar. El servirle a los más necesitados, a las personas que realmente lo necesitan, esas personas que nadie lo mira, que lo echan a un lado, que lo menosprecian, ese corazón, esa sensibilidad que Jesús tenía, el perdón, perdonar a todos, a sus enemigos, a los que lo puñalaban, a los que lo señalaban, a los que lo llevaron a la muerte, ese corazón sensible, puro que tenía Jesús, sus enseñanzas, su entrega a hacer la voluntad de Dios, su preparación para él cumplir lo que su Padre lo había enviado a la tierra. La enseñanza de Jesús. ¿Con qué tú te identificas? O sea, algo que lo que más te llama la atención de Jesús. A ti personalmente. A mí personal, algo me llama la atención, el hábito de orar. Eso me identifica mucho, orar para ser lleno. Porque el Espíritu Santo es que nos dirige a toda justicia, a toda verdad. Cuando tú estás lleno de oración, tú eres guiado por Él, por el Espíritu Santo. Y eso me identifico mucho, la oración, para ser guiado por Él. No caminar con mi propia manera, porque voy a estar trompezando o ir por direcciones incorrectas. Cuando Jesús, la oración te lleva a ti a caminar, el Espíritu Santo te lleva a ti a una dirección correcta donde el Padre quiere llevar. Y tú lo sigo. ¿Cuál es el área de Jesús que más tú te identificas? La obediencia, la obediencia. Dice la palabra que a través de la obediencia nosotros estamos aquí hoy hablando de Jesús y de sus hábitos, de los beneficios que tiene la oración, como el niño estaba hablando, de los beneficios que nos deja. Jesús dijo que no venía solamente por un grupito, sino para que todos nosotros seamos salvos. Jesús obedeció con algo que el Padre había mandado ya antes. Y me llama la atención cuando Jesús va a orar y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, porque yo quiero obedecerte a ti antes de hacer la cosa que yo quiero. Eso me llama la atención. Y ahí, otra cosa también sobre los beneficios de la oración, que me llama mucho la atención. Cuando uno se mantiene en oración, en constante oración, uno se mantiene siempre en comunicación con nuestro Padre. Cuando otro beneficio de la oración,
como dice la Biblia, en Lucas 3:21 los cielos se abren. Por ejemplo, dice que cuando Jesús estaba siendo bautizado, él oró, él recurrió a la oración y dijo que vino una voz del cielo y le habló. Se abrieron los cielos cuando él estaba orando. También viene la multiplicación, por ejemplo, con los panes y los peces. En Mateo 14:19, que, wow, a mí me encanta hablar de Jesús. Y me quedo asombrada por todas las cosas que hizo Jesús. Pero una de las cosas que más me llama la atención cuando usted me estaba preguntando, maestro, es esto, la obediencia que Jesús Esa parte mostró. que esa parte que tú más te identificas. Sí. ¿Y tú? ¿Con qué parte de Jesús es la que tú más te identificas? Me identifico también mucho en la obediencia, porque siempre estoy pendiente a hacer la voluntad del Padre y no mi voluntad. De estar segura que donde yo estoy, lo que estoy haciendo es lo que el Señor quiere que yo haga en ese momento. También en la sensibilidad hacia las otras personas. Me identifico mucho con eso porque soy alguien que me importa a la otra persona. Soy alguien que me gusta ver a la otra persona crecer. Soy alguien que me gusta ayudar, que también es una característica de Jesús. Me gusta ayudar a los necesitados, a cualquier persona que yo veo como que está herida. Mi corazón simplemente lo sabe. Yo de alguna manera u otra me puedo conectar con esa persona. Yo realmente la obediencia, la humildad que tenía Jesús, me puedo identificar con esos caracteres de él y la sensibilidad. Está bueno eso. O sea, hay algo que interesante que es lo que más se resalta de la vida de Jesús, que es la vida de oración. Jesús fue una persona que fue bien apegado al Padre. Y la Biblia no menciona mucho la historia de José. ¿Cuál fue el rol de José en la vida de Jesús? La Biblia no lo menciona. Obviamente eso tiene un matiz teológico de que nos presentan a un Jesús terrenalmente sin padre. Y qué cosa que, aunque tuvo en la Biblia ese reflejo, de lo que más Jesús habló fue del Padre. Me llama la atención cómo Jesús se expresa del Padre. Y esa necesidad que él tuvo de conocer al Padre. Dice Jesús como un activista en contra de lo que creían ser algo, siendo nada. Eso es muy importante, la visión de Jesús. La visión de Jesús alrededor de la gente. Muchas personas aquí se sienten identificadas. Y vamos a tomar hoy el mejor hábito de Jesús, que fue la oración. Queremos orar hoy por tu petición. Así que, Emma, dame audio. Vamos a entrar en un ciclo de oración. Sobre todo con el tema que empezamos hoy. Con el tema de los padres ausentes. A orar por las familias. A orar por los hijos rebeldes. Orar por ese espíritu de suicidio que muchos niños se quieren quitar la vida. Esto, de verdad que el Padre nos ayude y que el Padre tienda su mano. Hoy queremos orar por ti porque la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Quizás tú te sientas que estás atravesando por un momento y una situación con tus hijos que tú no puedes solucionar. La invitación es a reparar tu pasado. Si tú examinas tu pasado, enfrentas tu pasado, si tú descubres los monstruos de tu pasado, podrás desde ese pasado entender el presente de tu hijo. Las situaciones que tus hijos enfrentan en el presente son el resultado de situaciones en tu pasado que no se resolvieron. Cuando en tu pasado hay cosas sin resolver, ese lastre va a empañar tu presente. Tenemos muchas vidas con un presente dañado por situaciones del pasado no resueltas. Tenemos muchos esposos a punto de ponerle divorcio a su mujer
porque simplemente esa mujer no ha querido superar y sanar su pasado. Tenemos mujeres queriendo salirle cogiendo a hombres. Ese hombre simplemente no se ha tratado con nadie. No ha buscado la ayuda para curar ese monstruo que se construyó en el pasado. El llamado es a volver al inicio. El llamado es a regresar a ese punto de partida. Y que el Espíritu de Dios hoy, que nos movió a hablar de este tema de los padres, pueda sanar a toda esa gente que emocionalmente está enferma.